Bueno, estimados colegas, hoy la idea es tratar de hablar de hemodinamia en el shock neonatal y particularmente la idea es poder contarles acerca del manejo hemodinámico en el estado de shock del recién nacido y qué aporte el ultrasonido nos ofrece en cuanto a su evolución y el tratamiento. Así que bueno, un poco el sumario de presentación va a pasar por la definición, los diferentes tipos de shock, las diferentes etapas del shock, una vigilancia clínica, el diagnóstico con el ultrasonido en la cabecera del paciente, qué rol cumple la espectrofotometría infrarroja, los tratamientos para finalmente concluir. Bueno, cuando hablamos de shock neonatal, en realidad estamos hablando de un síndrome clínico complejo con un severo desbalance entre la entrega y demanda de oxígeno, así como una inadecuada perfusión tisular. Por esta razón, los tejidos se ven privados de oxígeno, de nutrientes, y los detritus no son eliminados. Se produce entonces una disfunción celular y secundariamente a ella, si esta situación persiste, la muerte celular. ¿Qué tipos de shock conocemos y debemos enfrentarnos diariamente? Bueno, el shock hipovolémico es quizás uno de los más frecuentes, en el cual la principal causa del shock es precisamente un déficit en la precarga. O sea, hay una baja ingreso de sangre a las cavidades cardíacas. El shock distributivo, que es el que observamos en la sepsis, en la vasoplejía, en la lesión endotelial. El shock obstructivo, que es el que se genera externamente al corazón, por ejemplo, por un neumotórax o un taponamiento cardíaco. El shock cardiogénico, el que primariamente observamos en la asfixia o en un ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo en el fallo de bomba. El shock disociativo, el que se observa en la anemia, en la metahemoglobina. Ahora, muy bien, cuando nosotros hablamos de inadecuado volumen de eyección, entonces estamos hablando de que hay una precarga que puede estar alterada y esto define lo que llamaríamos un volumen circulatorio deficiente y esto hablaría del shock hipovolémico. Este es el típico shock que uno encuentra en la hemorragia masiva, ante un desprendimiento placentario, un acretismo placentario, una urgencia obstétrica, hipotensión materna, emergencias quirúrgicas, hemorragia intracraneana, coagulación intravascular, deshidratación, un tercer espacio, alteraciones en el retorno venoso. Pero bueno, también debemos recordar que el recién nacido está en transición. O sea, el momento del nacimiento es un momento muy particular en el cual se va a desprender de un órgano vital en la vida fetal que es la placenta. Este órgano vital, dependiendo de la edad gestacional, va a contener mayor o menor contenido del output combinado, de manera tal que si es más pequeño, mayor va a representar en por ciento el volumen que retiene la placenta en este output combinado, entre el 50 y el 20% entre un pretérmino y el término. Esto es lo que más o menos se calcula del output combinado. Por esto, es que en determinadas situaciones de emergencia, como puede ser las que hemos mencionado, de desprendimiento placentario, acretismo placentario, en las cuales a veces nos enfrentamos y debemos ligar rápidamente el cordón, un nudo ajustado de cordón,
una circular de cordón ajustada. Bueno, esto por ahí en un bebito de término, cercano al término, el milking, o sea, el exprimido del cordón, puede ayudar a que recuperemos y enviemos al torrente sanguíneo una mejor precarga. Ahora, cuando se trata de un bebé prematuro chico, la realidad es que el milking no sería lo más adecuado. De hecho, está contraindicado en esta población de pacientes. De manera tal que ahí toma lugar la reanimación con cordón intacto. O sea, cuando un bebé nace y necesita asistencia, quizás si uno pudiera hacer una reanimación manteniendo la conexión con la mamá en situaciones en las cuales el bebé necesita asistencia, bueno, allí podríamos ayudarle a que esta precarga sea mucho más estable, que el volumen circulante sea el adecuado y que el bebé haga una mejor transición a la vida neonatal. De manera entonces que la precarga es uno de los elementos y componentes fundamentales a la hora de hablar de adecuada perfusión tisular y adecuado volumen de eyección. Los otros componentes tienen que ver estrictamente con la bomba, o sea, que haya una adecuada contractilidad, o sea, un adecuado inotropismo, que haya un adecuado lucitropismo, o sea, función sistólica, función diastólica. Y bueno, y estos obviamente se ven claramente comprometidos en el shock cardiogénico. Así lo vemos en la asfixia, en un ductus hemodinámicamente significativo, en un posquirúrgico, posquirúrgico y una cirugía cardiovascular, es en situaciones de arritmia, shock séptico, donde también se mezclan los diferentes tipos de shock, la hiperplasia adrenal, la hemorragia adrenal, drogas de la unidad de cuidados intensivos que a veces utilizamos con las mejores intenciones de mejorar al paciente, pero que en realidad, desconociendo claramente la hemodinamia neonatal, podemos perjudicarlos. Y después, obviamente, necesitamos de que la bomba pueda eyectar un volumen adecuado. O sea, que no tenga una poscarga tan elevada que le ofrezca una resistencia tan importante que no pueda eyectar la sangre. Tal es la situación de una hipertensión arterial, de un trombo en la aorta que sea significativo y que produzca hipertensión arterial, pero también es la situación de la vasodilatación, de la vasoplejía, por ejemplo, de una sepsis, en la cual realmente el lecho vascular se vuelve digamos, tan complaciente que el volumen de sangre eyectado no alcanza, ¿no es cierto?, a llegar a los órganos. Bueno, así que de todos estos componentes depende de que haya un adecuado volumen de eyección. Si alguno de estos componentes falla, entonces el volumen que se eyectará del ventrículo izquierdo va a ser obviamente inadecuado. ¿Qué otros elementos van a intervenir entonces en la llegada de sangre a los tejidos? Bueno, obviamente que necesitamos un pulmón eficiente, o sea, un pulmón y su vía aérea que se encuentren en condiciones, que tengan una adecuada vasodilatación, que la sangre llegue, que se pueda oxigenar. Cuando uno de estos elementos están alterados, obviamente la sangre no va a poder ser oxigenada adecuadamente y ahí la sangre, y ahí lo que va a haber es obviamente una entrega inadecuada de oxígeno por falla en la ventilación-perfusión. Pero también tenemos elementos externos, como es un neumotórax, un derrame pleural, el enfisema intersticial, la hipertensión pulmonar, la displasia broncopulmonar, un taponamiento cardíaco, que son elementos que contribuyen a comprimir el corazón y evitar de que éste funcione adecuadamente. Todo aquel que haya visto un taponamiento cardíaco, sin duda, va a tener la certeza de que no hay otra manera de salvar a este paciente que haciendo un eco y viendo en el momento cómo el corazón comprimido como un puño y rodeado del líquido que se esté inyectando a través del catéter que ha perforado
¿no es cierto? El corazoncito, ¿viste? Lo comprime y lo compromete al bebé. Y que la simple hecho de sacar la vía, expandirlo, o incluso hacer una punción y extraer el líquido, entonces va a salvarle la vida al paciente. Pero bueno, también necesitamos de que el transporte del oxígeno sea adecuado. Necesitamos que la saturación de oxígeno de la hemoglobina sea adecuada, que el bebé no tenga una anemia tan importante que éste se vea comprometido. La hipotermia y la hipocarbia pueden incidir. La hemoglobina fetal actúa favorablemente porque en realidad lo que hace es fijar más oxígeno y de esta manera entonces el transporte va a verse favorecido. Pero también necesitamos a la hora de llegar a los tejidos integridad tisular, un tono vascular adecuado, autorregulación de cada tejido, que esto puede fallar, por ejemplo, en la sepsis, en una situación de dolor, en la cual el bebé se compromete realmente hemodinámicamente por el dolor. Este es el shock distributivo. Muy bien, o sea que resumiendo, cuando hablamos entonces de un déficit de la precarga, hablamos de un shock hipovolémico. Si hablamos de una contractilidad alterada, un lisotropismo alterado, estaremos hablando de shock cardiogénico. Si hablamos de alteración en cuanto a la integridad tisular, o sea, hay buen flujo, pero resulta que los tejidos están dañados, entonces el shock será distributivo. Si el transporte es inadecuado, nos encontraremos ante el shock disociativo. Si hay un elemento como neumotórax, taponamiento, hipertensión o displasia, encontraremos el shock obstructivo, donde el corazón se va a ver comprimido externamente. Y por supuesto, la poscarga juega un rol importante en lo que es la adecuada perfusión tisular. Muy bien, ¿qué fases podríamos describir del shock? En general, el shock tiene dos fases. Una que es la compensada, en la cual debiéramos actuar, y donde hay un marcador muy sensible que es la frecuencia cardíaca. Es común que en las unidades de cuidados intensivos y particularmente en los prematuros chiquitos que están sometidos a medicaciones como la cafeína que acelera la frecuencia cardíaca, pase desapercibida. Pero la frecuencia cardíaca es uno de los principales componentes del gasto cardíaco. Por lo tanto, si la frecuencia cardíaca se acelera, por ahí es un marcador de que ese bebé puede estar entrando en shock. El otro bastante sensible a la presión arterial, oscilaciones en la presión arterial, la temperatura, la actitud del bebé. El bebé se encuentra como más tranquilo, menos reactivo, trata de disminuir el consumo de oxígeno. Entonces, esto hace a que, bueno, obviamente trate de ahorrar energías para poder mantener esta situación que se está agregando y que es el estado de shock. O sea, la palidez, la taquicardia, la temperatura diferencial baja, el relleno capilar prolongado, que a veces es muy sutil, pero bueno, debemos tenerlo en cuenta, son los elementos fundamentales del shock cardiogénico compensado. Ahora, muy bien, cuando este no es detectado, pasamos a la parte del shock cardiogénico descompensado. Acá ya la perfusión tisular se vio afectada. El metabolismo es anaerobio, el ácido láctico está elevado, hay acidosis metabólica, la contractilidad cardíaca está comprometida, la respuesta a las catecolaminas se ve claramente, hay liberación de mediadores enzimáticos, puede fallar la bomba sodio-potasio, disrupción de los endotelios, edema, se ve edema, alteración en la cascada de coagulación, marcadores, marcados signos clínicos. O sea que aquí el tratamiento, en general la respuesta al tratamiento es inadecuada. Este es el shock irreversible, donde el diagnóstico fue retrospectivo. Los órganos vitales están severamente dañados. Se produce la muerte aún restaurada la circulación.
y el tratamiento adecuado y temprano pudo haberlo evitado. Ahora, muy bien, veamos qué rol cumple la frecuencia cardíaca en lo que es el gasto del ventrículo izquierdo y también del derecho, por supuesto, pero en este caso nos interesa particularmente el del izquierdo. La frecuencia cardíaca es uno de los componentes importantes del gasto. Fíjense que en la fórmula del gasto es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico y sobre el peso. De manera tal que un marcador importante de la frecuencia, del gasto es la frecuencia cardíaca. Si esta se eleva, puede estar prediciendo que el bebé está entrando en una situación de shock, ¿no es cierto? Y de esta manera empezar a incrementar el gasto cardíaco como un mecanismo de compensación. Ahora bien, si la taquicardia es excesiva, lo que va a suceder es que va a cortar el tiempo de llenado diastólico. Ustedes saben que las coronarias perfunden en diástole, por lo tanto, estos dos elementos se van a ver entrelazados y ambos van a contribuir a un empeoramiento de la función cardíaca y, por supuesto, a un pobre gasto. Ahora, veamos qué pasa si la frecuencia cardíaca es baja. Si la frecuencia cardíaca baja significativamente, y esto lo vemos en la asfixia, en el paciente tratado con hipotermia terapéutica, es común que al introducirlo en el tratamiento se aumente la bradicardia, o sea que la frecuencia cardíaca tienda a bajar, y esto afecte claramente el gasto. ¿Y hasta cuándo toleraremos esto? Bueno, ayer yo hice una charla sobre lo que es la asfixia y en ella van a encontrar un poquito la respuesta. Bueno, muy bien. Es por esto entonces que definir la situación hemodinámica ayuda a decidir el tratamiento. No todo shock es lo mismo, no todo shock se trata de la misma manera. Si falta líquido, si falta volumen, deberemos reponer volumen. Si falta función, deberemos reponer función. Pero si falta sangre, si estamos ante una anemia aguda, una pérdida aguda de sangre, deberemos reponer volumen y ese volumen deberá de ser el transporte. Pero si los daños de los órganos ya están instalados, entonces ahí quizás, bueno, debamos ver el modo de proteger los órganos para que no se sigan dañando. De manera tal entonces que de esta manera definir la hemodinamia ayuda y en esto la ecocardiografía no cabe duda que ayuda. Veamos cómo. En general, cuando uno habla de los diferentes tipos de controles que se tienen clínicos y de monitoreo, bueno, como hablamos, la frecuencia cardíaca es continua y es un buen marcador. El relleno capilar es muy fácil de evaluar, es subjetivo, puede alterarse por otros factores. La presión arterial, que generalmente uno considera como más confiable, es la presión invasiva, porque es continua. En general tiene la limitación de que es necesario el uso de catéteres, que los catéteres no son inocuos, que tienen sus complicaciones. El otro tema importante es que los dispositivos que se utilizan para la medición de la presión invasiva necesitan ser muy bien controlados, o sea, que no tengan aire, que no se tapen, que si el registro de la onda no es lo suficientemente amplio, veamos si el sistema está adecuadamente purgado. O sea, depende mucho de un cuidadoso control de los accesorios que van dentro del catéter. Si no es invasiva, el problema es que es intermitente, pero la información también puede ser un poco más inexacta y dependerá de dónde la tomamos. O lo que uno considera como un control más confiable es siempre el miembro superior derecho. Existen en el mercado unos dispositivos que se llaman dispositivos Bopply que trabajan con algoritmos entrenados y detección capacitiva, y estos tienen un registro continuo, no invasivo, sin calibración externa.
no hay disponibilidad acá en el país, pero bueno, el día que lo tengamos y que, bueno, podamos utilizarlo, quizás ofrezcan una oportunidad de control más, digamos, continuo y confiable de la presión arterial. Los índices de perfusión y el índice de variabilidad plestimográfica, que lo tomamos de nuestros oxímetros de pulso, en general, los oxímetros de los cuales disponemos actualmente de tecnología máximo, tienen la posibilidad de indicar el índice de perfusión. El índice de perfusión concretamente es entre la parte pulsátil y no pulsátil la diferencia, y esto nos va a dar de algún modo la llegada de sangre a los tejidos. En cuanto al índice de variabilidad plestimográfica, en general, la ventaja que tiene es que refleja los cambios del volumen sistólico inducidos por la asistencia respiratoria, o sea, tiene correlación con la asistencia respiratoria con la respiración. En general, se sabe que en un shock los valores se encuentran por encima del rango del 15 al 25%, que sería el normal. Entonces, cuando se encuentra por encima y logramos compensar el shock, en general entra en un rango este valor, y entraría por debajo de 30, de 25, que sería el límite del valor normal. La limitación es en general en la sepsis y probablemente tenga que ver con este estado de vasoplejía que acompaña a la sepsis. En cuanto al lactato, bueno, es intermitente, al igual que la acidosis metabólica, porque la debemos tomar por muestras de sangre, y esto lo hace que sea intermitente, es invasivo, y cuando está alterado, en realidad ya estamos hablando de que hay una alteración de la perfusión tisular, porque ya se ha liberado ácido láctico. En cuanto a la diuresis, informa flujo renal y suele ser digamos, un marcador demorado. De manera tal que en general cuando uno analiza entonces relleno capilar, lactato, diuresis, correlacionan muy poco con flujo en vena cava y gasto. Hay poca sensibilidad y valor predictivo en el shock temprano y en el compromiso circulatorio. Y recuerden que, bueno, lo importante es tratar de encontrar, digamos, y digamos, de atender el yo compensado, porque es del cual podemos recuperar al paciente más íntegro. Ya cuando está en un shock descompensado, si logramos recuperar al paciente, no va a volver a ser el mismo paciente que fue. En cuanto al espectrofotometría infrarroja, es realmente un acompañante muy interesante en la perfusión tisular. No es invasiva, es continua, informa perfusión a los tejidos, puede haber variabilidad de los umbrales. La cerebral suele ser más confiable y nos da una clara información de lo que es la extracción de oxígeno por parte del cerebro. Y la mesentérica en general es la postductal, o sea que cuando nosotros estamos en control de un ductus y resulta que el bebé tiene colocado un NIRS en su frente y un NIRS en su pancita por debajo del ombligo para medir flujo mesentérico, una diferencia significativa cuando no la había puede estar marcando que ese ductus se está volviendo hemodinámicamente significativo o que se está agravando una hipertensión pulmonar. O sea, son acompañantes de la vigilancia hemodinámica. En cuanto al electroencefalograma, que en general lo utilizamos para la asfixia y el tratamiento de la hipotermia, no es invasivo, es continuo, es asistencia en tiempo real. En general no lo utilizamos como medidor, digamos, de flujo cerebral, pero saber que en el caso de que el bebé lo tenga, si ese flujo se ve aplanadito y escaso, puede estar hablando de hipoflujo en el cerebro. En cuanto a la
los medidores de gasto no invasivo, bueno, tienen la ventaja de ser continuos, no invasivos, y tienen un gran potencial como monitoreo continuo del gasto. En el país está entrando el RETIA. Este equipo no está validado para neonatología, sí lo hace el Nikon sí está validado para neonatología. Actúan por bioimpedancia y velocimetría electrónica. En general, si bien la información es continua y bueno, puede ser muy tentadora realmente, debe asociarse a la ecografía funcional. Esa es la gran limitación. ¿Mm? Puede marcar errores y no es tan confiable como lo es la ecocardiografía funcional. En cuanto a la ecocardiografía, bueno, aquí sí nos encontramos con un montón de aportes, que son los que nos da el poder medir en forma directa el gasto cardíaco, la perfusión a los órganos, ver los shunts, ver las situaciones de hipertensión pulmonar, un flujo en vena cava superior en un paciente pequeño, ¿no es cierto?, donde el MIRS está registrando una, una oximetría menor de 55, debemos ir al flujo en vena cava superior, porque es muy probable que ese bebé esté con hipoflujo. Y las situaciones de hipoflujo, como ya hemos tratado en otras oportunidades en hipotensión, son situaciones que conllevan a daño de parénquimas importantes, ¿no es cierto? Mayor incidencia de hemorragia, de enterocolitis. Entonces, son elementos son situaciones que uno trata de evitar. En cuanto al del flujo en la aorta descendente, va a hablar del flujo en la mitad inferior del cuerpo. Y el análisis de la deformación sigue siendo una herramienta en investigación, pero ofrece muchas posibilidades y, digamos, es una herramienta que afinaría mucho la evaluación hemodinámica. Bueno, vamos a ver un poquito entonces, en primer lugar, cuando hablamos de retorno venoso, en el caso de un shock hipovolémico. Bueno, ver, por ejemplo, una vena cava de estas características, el movimiento se las muestro aquí abajo, vena cava inferior, esto es lo normal, ¿no? Es una vena que se colapsa. Mientras que esta otra, que se fijó en la foto y que se la muestro en movimiento, que tiene un catéter colocado aquí, entonces esta vena cava está marcando que algo está mal, ¿no? Porque evidentemente esta cava está como muy rígida. Bueno, ahora vamos a ver qué otros marcadores podemos utilizar a fin de precisar mejor el flujo en vena cava inferior. También el flujo en vena cava superior, que tiene un componente, ¿no es cierto?, de sístole ventricular, de llenado pasivo ventricular y sístole atrial, es un buen marcador. Si estas ondas se invierten, no se aplanan, pueden ser marcadores de que no está retornando buena cantidad de sangre a las cavidades derechas. Ahora, el flujo en las venas pulmonares aplanado, este es un flujo normal, es como todos los venosos, ¿no es cierto? Tiene una sístole ventricular, un llenado pasivo ventricular y una sístole atrial. Cuando este sea plano, se invierte, entonces aquí estaríamos hablando de que este flujo en las venas pulmonares, por alguna razón, se está afectado. Puede estar afectado, o, por ejemplo, porque la llegada sea inadecuada, porque tengamos una hipertensión pulmonar tan severa de que, bueno, la llegada de sangre a las cavidades izquierdas a través de las venas pulmonares sea escasa. Pero también puede encontrarse en situaciones donde hay una disfunción ventricular izquierda, ya sea porque hay una poscarga aumentada o porque hay una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y entonces hay una resistencia al ingreso de sangre a la aurícula izquierda y entonces aquí vamos a ver un flujo también comprometido. Y esto también puede dar hipovolemia. Bueno, ¿qué otros marcadores tenemos hoy en la bibliografía? Bueno, la colapsabilidad y la distensibilidad de la vena cava inferior, así como su relación con el diámetro de la aorta, tomado con modo M en el ingreso de la cava a la aurícula derecha,
nos va a dar un trazado de estas características, donde lo que debemos medir es el diámetro máximo y el diámetro mínimo. La colapsabilidad relaciona el diámetro máximo menos el mínimo sobre el máximo y por 100. En general se considera que una presión venosa central baja es por encima de 35%, mientras que estaría elevada cuando está por debajo de 30%, o sea, está rígida la vena cava. En cuanto a la distensibilidad, relaciona vena cava diámetro máximo menos diámetro mínimo sobre el diámetro mínimo por 100. Lo normal es que se encuentre por encima del 12%. Si relacionamos el diámetro de la vena cava inferior sobre el diámetro de la aorta, ambos diámetros máximos, si es menor de 1, estaría hablando de una presión venosa central baja. En general se considera que responden a la administración de volumen cuando hay una distensibilidad mayor del 15 al 18% en vena cava inferior y una colapsabilidad mayor del 30 al 40%, pero esto sin apoyo respiratorio. Si hay apoyo respiratorio, no presentan la misma validez y ahí debiéramos manejarnos con la distensibilidad. En cuanto al gasto, el gasto responde tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, como el flujo en vena cava, a la misma fórmula. Por lo tanto, el ecógrafo lo que va a pedir es los mismos datos. El diámetro del vaso que vamos a medir, en el caso que sea el gasto del ventrículo izquierdo, va a ser el diámetro de la aorta y el flujo de la aorta. El BTI de la aorta y la frecuencia cardíaca del momento. Con esos tres elementos, el equipo va a calcular el gasto del ventrículo izquierdo, lo vamos a dividir por el peso y ahí vamos a tener información, si lo hicimos bien, de un gasto del ventrículo izquierdo certero. O sea, el diámetro debe tomarse en un paraesternal bajo, eje largo, vista ventrículo izquierdo, y antes del cierre valvular, allí es donde debo tomar el diámetro de la aorta. Y el flujo lo tengo que tomar en una apical eje largo, porque yo lo que necesito es verticalizar un poco la aorta para que al colocar el Doppler pulsado no tenga que corregir el ángulo de insonación más allá de 20 grados. Ahora bien, si yo quiero calcular el gasto del ventrículo derecho, entonces ahí voy a medir el diámetro de la pulmonar en un eje paraesternal bajo, largo, vista, arteria pulmonar, porque allí es donde veo mejor la válvula pulmonar. Y antes del cierre, ahí es donde el consenso marca que debe ser medido. ¿Y dónde voy a medir el flujo? Bueno, el flujo lo voy a medir, fíjense, en un eje corto, paraesternal bajo corto, porque acá la pulmonar la estoy viendo color azul, porque es un flujo que se aleja desde donde yo estoy, que es el paraesternal, hacia la cabeza del paciente. Por lo tanto, este flujo va a ser azul y va a ser negativo. Lo mismo va a pasar con la aorta en el apical. Es un flujo que se aleja, se va hacia el hombro del lado derecho y yo estoy ubicada en la punta del corazón. Por lo tanto, también va a ser un flujo azul y negativo, igual que el de la pulmonar. Y allí, con estos dos elementos más la frecuencia, entonces voy a poder calcular el gasto del ventrículo derecho. Ahora, si quiero calcular el flujo en la vena cava, el sitio donde voy a tomar el diámetro va a ser en el paraesternal alto. Aquí es donde yo veo perfectamente la cava, y si puedo tomar el diámetro máximo y el diámetro mínimo y promediarlo, sería lo ideal. ¿Dónde voy a medir el flujo? La mejor vista del flujo vena cava superior va a ser en el subcostal vista vena cava superior. Se
así como estoy mostrándoles, es un chorro rojo que ingresa a la aurícula derecha y este lo voy a tomar obviamente ya no postvalvular como en estos casos, sino lo voy a tomar dentro de la aurícula, porque es una vena que llega, yo estoy subcostal, es un flujo que va a ser positivo y que va a ser rojo, como lo estoy observando acá. Con todos esos elementos me va a dar el flujo en vena cava. Lo divido por el peso y voy a obtener una medida confiable de acuerdo a los consensos de flujo en vena cava superior, de gran utilidad en el prematuro chiquito para el diagnóstico de hipoflujo y en el seguimiento de la asfixia en tratamiento con hipotermia terapéutica, durante el tratamiento y post-tratamiento en el recalentamiento. Ahora, muy bien, si yo quiero medir la función diastólica porque estoy ante un shock cardiogénico, entonces, bueno, uno de los marcadores va a ser el diámetro del volumen de la aurícula izquierda, que lo voy a medir con el diámetro y debe ser, si es mayor de 1,5 mililitros por kilo, bueno, ahí estaríamos hablando de una aurícula agrandada. Si hablamos de flujos, entonces vamos a encontrar que el flujo transmitral, que tiene un llenado rápido, que es la onda E, y un llenado que es la sístole atrial, que es la onda A, en este registro se encuentran invertidos. Lo normal en cualquier recién nacido es que el llenado rápido sea menor que la sístole atrial. La mayor contribución al llenado lo ofrece la sístole atrial. Esta sístole, ¿no es cierto?, atrial invertida, o sea, donde el llenado rápido supera la sístole atrial, está indicando la relación EA mayor de 0,9 de que hay una disfunción diastólica. Si aparte utilizamos el TDI, o sea, el Doppler tisular, aquí lo que estamos viendo, como su nombre lo indica, es el movimiento del tejido, del músculo. Entonces hay un movimiento muscular y va a haber una onda negativa que va a indicar lo mismo que los flujos, la onda E, la onda A, en el Doppler tisular se llama E', A', y entonces si esta E' es menor de 2,7 centímetros por segundo, es una E' deprimida, está indicando de que el llenado rápido está afectado. O sea, ¿por qué? Porque el ventrículo está rígido. Si la relaciono la E del flujo con la E' del Doppler tisular, y esto es mayor de 18, allí tendríamos otro marcador importante de disfunción diastólica. Si este es mayor de 18, entonces ahí nos encontraríamos con la tríada completa. Si a su vez tenemos una regurgitación tricuspidia, porque esta función diastólica, ¿no es cierto?, afecta al pulmón, o sea, el pulmón se ve pletórico porque no puede vaciarse en la aurícula, esto va a repercutir en la poscarga del ventrículo derecho. Esta repercusión, ¿cómo se va a manifestar? Con regurgitación en la tricúspide. Y esto, si es mayor de 3,2 metros por segundo, en ausencia de vasoconstricción pulmonar, o sea, porque acá lo que tenemos es una disfunción diastólica, es la causa cardiogénica, ¿no es cierto?, de la hipertensión pulmonar. Aquí no tenemos que ponerle óxido nítrico a este paciente, lo que tenemos que hacer es mejorar la función diastólica. Fíjense que en este esquemita, que lo que pretendía era evaluar la regurgitación tricuspidia, también está viéndose que, que hay una dilatación de las cavidades derechas, ¿no es cierto?, por esta hipertensión que se genera por falta de este flujo. Si queremos evaluar la función sistólica, bueno, aquí tendremos la típica fracción de acortamiento que se toma en músculos papilares y que en el eje paraesternal bajo, eje corto, y aquí con el modo M vamos a tener, ¿no es cierto?,
estos trazados lineales que, como el mundo lo indica, modo movimiento, que fue el primer eco que existió, que fue el modo M, el modo movimiento. Entonces eso se traduce en lo siguiente, o sea, si yo tengo aquí el septum interventricular, está representado por esta línea, la cavidad del ventrículo izquierdo por esta cavidad, y la pared posterior del ventrículo derecho por esta pared. ¿Mm? Y lo que está acá adelante es el ventrículo derecho, porque algo del ventrículo derecho yo acá tengo. Esta es la pared anterior del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho. O sea, lo estamos agarrando de refilón aquí en un pedacito, entonces por eso se ve tan chiquito. Entonces, la relación del diámetro diastólico de la función y del sistólico, entonces lo que nos va a permitir calcular la fracción de acortamiento y la fracción de eyección. ¿Qué sucede cuando el septum está aplanado por una hipertensión pulmonar o porque se trata de un bebé prematuro chiquito? Bueno, tenemos la opción de recurrir a la velocidad de acortamiento circunferencial, en la cual tomamos en este mismo eje ya no el diámetro, sino la circunferencia en diástole y la circunferencia en sístole. Y las correlacionamos como se correlaciona con el modo M en el diámetro. Ahora, hoy en día, y con el último consenso, se propicia el uso del área de acortamiento. Este sería en un 4 cámaras, vista del ventrículo izquierdo, y aquí relacionaríamos la diástole con la sístole, y haríamos una cuenta similar, ¿no es cierto?, a la de la fracción de acortamiento. Y también los valores serían similares. El otro marcador importante, acá está la formulita, diástole menos sístole sobre diástoles por 100, y los valores tendrían que estar por encima de 30%. El otro elemento acá importante que puede ayudarnos también a hablar de la función sistólica es el MAPSE. ¿Qué significa MAPSE? Es del punto de inserción externa del anillo de la mitral en la pared externa del ventrículo izquierdo. Entonces, por eso es MAPSE. TAPSE es cuando es tricúspide, MAPSE es cuando es mitral. Entonces, si esta onda que normalmente debe tener entre la base y la cima, debe tener 4, eso estaba tabulado de acuerdo a la edad gestacional, pero básicamente en promedio es 4, 5, acá si está esta, como se ve simplemente en esta muy aplanadita, bueno, esto está hablando de que esta función sistólica se ve comprometida. Bueno, la hipertensión pulmonar, ¿no es cierto?, es otra de las causas de shock cardiogénico. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que si un ventrículo por ahí engrosado de estas características, este es un bebé que nació con este engrosamiento, o sea, nació probablemente había una causa dentro de fetal que condicionó esta situación, tenía regurgitación en tricúspide, y por supuesto esta regurgitación intricúspide estaba marcando de que la poscarga del ventrículo derecho se encontraba comprometida. Por lo tanto, el ingreso de sangre a la circulación pulmonar estaba comprometido, también lo estaba el retorno a las cavidades izquierdas. Entonces aquí estamos ante otra forma de shock cardiogénico. La otra forma de shock cardiogénico es el que se observa en un ductus hemodinámicamente significativo que no se nos pasó de largo. Esta sería la maqueta que habitualmente utilizamos, en la cual la estoy viendo de perfil, o sea, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Estoy ubicada en este sitio porque es un paraesternal alto. Este sería entonces el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, la cámara más posterior es la aurícula izquierda. Del ventrículo derecho está saliendo este vaso que no puede ser otra cosa que la arteria pulmonar. Entonces, bueno, ¿y qué se continúa con este tronco de la pulmonar? Este vaso que es color violeta y que lo conecta con la aorta descendente.
Esto sería el ductus arterioso y esta aorta descendente. De manera tal que cuando yo tengo una hipertensión pulmonar, como recién les comentaba, y me voy a esta ventana, voy a encontrar un flujo que se aleja, ¿no es cierto? Y que está indicando que es color azul el flujo en el ductus. Y aparte, cuando yo mire el Doppler, el flujo va a ser negativo. Mientras que si yo tengo un ductus hemodinámicamente significativo que manda toda la sangre de la aorta hacia la pulmonar, o sea, está encharcando el pulmón, yo voy a tener un flujo que va a ser color rojo, como lo estoy viendo ahí en movimiento, y positivo porque se va a acercar al transductor que está ubicado acá. Por lo tanto, y va a ser continuo. No va a tener melladuras, porque es un flujo continuo. Todo el tiempo, en sístole y en diástole, la aorta manda la sangre hacia la pulmonar. Bueno, los elementos que hablan de un ductus hemodinámicamente significativo, ustedes saben que hoy en día el diámetro del ductus no es considerado un patrón por excelencia para considerar hemodinámicamente significativo, que en realidad depende de otras variables, depende de que el flujo sea fundamentalmente de izquierda a derecha, que sea positivo como se está viendo acá, y que yo vea, por ejemplo, en la aorta descendente, pero fundamentalmente en la aorta abdominal, si puedo tomarla, ausencia en diástole y o flujo reverso. Esto está indicando que la mitad inferior del cuerpo está privado en diástole de flujo, así como en esta situación. No solo que está privado, sino que hay un flujo reverso que retorna. Por lo tanto, en esta situación estamos ante una situación de un ductus hemodinámicamente que repercute más en los órganos y particularmente en la mitad inferior del cuerpo, entre los cuales obviamente está el intestino. También el otro marcador importante es el flujo en la arteria pulmonar, que vendría a ser esta, ¿no? La rama izquierda de la arteria pulmonar, y allí entonces tomamos el Doppler. Si yo tengo un registro de estas características, donde tengo esta lluvia diastólica, significa que este flujo ausente en la aorta fue todito a pasar a la pulmonar, o sea que esta situación es la del encharcamiento pulmonar, donde puede producirse, por supuesto, un edema hemorrágico, que es una situación que siempre queremos evitar. Y este sería el shock cardiogénico asociado a un ductus hemodinámicamente significativo. Las situaciones de la mioscardiopatías es otra situación que preocupa, particularmente la miocardiopatía isquémica. A veces los bebés nacen con este tipo, fíjense qué engrosamiento, con qué refringencia en el endocardio, todo ese puntillado que ustedes observan en esta cavidad que es la derecha, esta que también se repite en este otro corte, fíjense que aquí es toda la punta que tiene este puntillado. Acá en esta otra imagen se ve todavía con más claridad. Bueno, está hablando de una mioscardiopatía isquémica edematosa. Y fíjense la troponina I, qué valores está marcando, ¿no? O sea que esto es también un shock cardiogénico que depende acá sí de isquemia y de edema, ¿no? De mala perfusión. El shock constructivo, bueno, por ejemplo, es un paciente que estaba en alta frecuencia con una MAP de 14 y con una muy mala ventana ecográfica. Esta mala ventana ecográfica hizo que se tomara una plaquita, porque no le podíamos ver los flujos, no le podíamos ver bien el corazón y sospechamos que algo estaba pasando. Entonces aquí nos encontramos en la placa con que alrededor del corazón existía toda esta cantidad de aire por un neumopericardio, ¿no es cierto?, que comprimía el corazón. Así que, bueno, en esta situación, obviamente, esto era la causa por la cual no podíamos ver el corazoncito y este bebé puede entrar en shock porque esto, si está a presión, va a comprimir el corazón y va a generar un shock constructivo. Las distintas formas de escape de aire, neumotórax,
Esto es una MAC, fíjense en los quistes, este es un quiste único, pero hay quistes también en el lado izquierdo. La presencia de un gran neumotórax en el lado izquierdo que desplaza, ¿no es cierto?, el corazón hacia la derecha. Esto es una situaciones que a veces nos vemos, ¿no es cierto?, con un pulmón del lado derecho, con un enfisema muy importante y un pulmón izquierdo que se lo ve expandido y claro también y que comprimen el corazoncito, por lo tanto esto también es un shock obstructivo. Y bueno, y el que ha visto un taponamiento cardíaco recordará estas imágenes, ¿no? Sé, es un corazón que se encuentra comprimido por todo un halo de líquido, donde aquí en este se pudo ver el catéter que está goteando en este halo de líquido, y lo que obviamente debemos hacer es retirar ese catéter y la solución que estaba pasando por él, y tratar, si con esto, y pasar volumen, y si con esto no funciona, ahí recurrir, ¿no es cierto?, a la función con guía del ultrasonido. Esto le salva la vida al paciente, y por lo tanto, no tenemos otro recurso diagnóstico más rápido que el ultrasonido. Con respecto al shock distributivo, podemos evaluar el flujo en todos los órganos. Así podemos ver, por ejemplo, cómo es el flujo hepático, cómo se ve perfundido el hígado, y así estaremos viendo este tipo de imágenes, donde vemos un flujo claramente adecuado. También el flujo cerebral, que lo vemos habitualmente, incluso le calculamos el índice de resistencia, los tamaños renales, como se ven aquí, de ambos riñoncitos, que nos permiten ver si esos riñones están icogénicos, las características del tejido, y acá, si tiene este flujo, el riñón, claramente yo puedo asegurar de que este bebé, si está oligúrico, no depende del flujo, porque tiene un excelente flujo. Y si tiene este flujo y el tejido está conservado, seguramente este bebé va a orinar. Ahora, si el tejido está alterado y veo ecogenicidad y compromiso de los tejidos, entonces allí estaremos ante una situación ya probablemente de más difícil manejo. El otro ejemplo clásico es el intestino, ¿no? El intestino normal, hay que acostumbrarse a ver el intestino normal en la ecoabdominal. Ustedes saben de que estos son asas intestinales normales, esto es un flujo intestinal normal, este también. Esto está tomado de un Radiology del 2005, acá está la cita bibliográfica, la pueden consultar. Y estas imágenes, en cambio, tomadas de este Radiology, son imágenes patológicas. Esto es neumatosis, es aire en la serosa, o sea, de aquí a la perforación dista muy poco tiempo. Estos son signos de hiperflujo en el intestino, por lo tanto son el típico signo del anillo, el típico signo de la I y el más grave signo de la cebra. Y por último, no podemos olvidarnos del shock por dolor. Este bebé es un bebé de 24 semanas, usaba su octavo día de vida, 620 gramos, había necesitado una cirugía de ductus al séptimo día de vida y se encontraba en alta frecuencia. Bueno, amanece con esta pancita, con lo cual, ante la importancia que había tenido el ductus, que había requerido una cirugía, todo el mundo pensó que estaba haciendo una enterocolitis. Entonces ahí, antes de llamar al cirujano, se tomó, el bebé estaba taquicárdico, la oximetría era inestable, hiperglucemia, leucocitosis, y se toma una primer placa con perfil donde se ve, ¿no es cierto?, el catéter que está subcutáneo, es un catéter percutáneo colocado en un miembro inferior. Al hacer la plaquita de frente, fíjense
que aquí hay una flechita que indica la ubicación del catéter, no puede dimensionar si ese catéter está en la cava o no. Esto es la sonda vesical, o sea que en realidad, si le hubiéramos hecho un eco y le hubiéramos controlado que este catéter no estaba en la cava y que por lo tanto debiéramos sacarlo, podríamos haber evitado esto, porque acá en este catéter está pasando una solución con dopamina a bajas dosis para perfusión renal, pero que le ocasionó esta, ese vasoespasmo tan importante, ¿no es cierto?, que retirado el catéter y la solución, obviamente la pared se recompuso, pero esto no evitó que el bebé pasara por esta situación de estrés tan extrema que, fíjense, le elevaba la glucosa, lo ponía con leucocitosis, inestabilidad, ¿no es cierto? Bueno, esto realmente es un error iatrogénico que con el auxilio de la ecografía podríamos haber evitado. Bueno, ahora me voy a referir un poquito a las drogas. Antes de detallar las drogas, les quiero que observen que todas ellas, tanto la dopamina, noradrenalina, cada una de las que voy a describir, la recomendación es clase 2B y la evidencia es C. ¿Esto qué significa? Significa que la evidencia es tenue y que solo avalada por la opinión de expertos. Por lo tanto, esto es importante y les voy a decir por qué después. Bueno, veamos por ejemplo la dopamina. La dopamina habitualmente uno le indica cuando la función cardíaca se encuentra comprometida. Puede ser porque está hipotenso el paciente, hipoxémico, y bueno, y las dosis es de 2 a 20 microgramos por kilo y por minuto. Yo en general no soy muy, digamos, muy proclive a colocar dopaminas, básicamente porque le tengo miedo a los receptores de la dopamina. A dosis de 10 microgramos por kilo y por minuto aumentan las resistencias vasculares pulmonares. Por supuesto que también aumenta las resistencias sistémicas, pero básicamente al aumentar las resistencias vasculares pulmonares puede agravar la situación del paciente. O sea, produce vasoconstricción pulmonar y la extravasación, como vimos en el caso que recién les comenté, debiera controlarse porque, bueno, ya ven lo que puede suceder, provocar un shock por dolor. La norepinefrina también se utiliza en la hipotensión, pero sin disfunción cardíaca. Pero asimismo jamás debe colocarse la norepinefrina, que es un vasoconstrictor por excelencia, con efecto alfa fundamentalmente, sin el apoyo de un inotrópico, como la dobutamina o la epinefrina si fuera necesario. ¿Cuáles son las dosis? 0.05 a 0.5 microgramos por kilo y por minuto, 1 microgramo por kilo y por minuto en hipertensión pulmonar con severa hipotensión, básicamente porque en general tiene activa el MP y la liberación de óxido nítrico endógeno, y por eso parece tener un cierto lugar provocando más vasodilatación pulmonar, y por eso tendría indicación en la hipertensión pulmonar. En cuanto a los riesgos, obviamente son el aumento de las resistencias vasculares sistémicas con disminución de la perfusión mesentérica, y la extravasación es también de altísimo riesgo. Por supuesto que estaría contraindicado en la disfunción cardíaca y debe asociarse siempre a un inotrópico. En cuanto a la epinefrina, la usamos en general en situaciones extremas, en situaciones donde se requiere un shock que requiera realmente una asistencia intensa. Pocas veces la vamos a usar en un shock compensado, sino más bien cuando torna a ser un shock descompensado. La función cardíaca se ve comprometida, hay hipotensión y hay hipoxemia. La epinefrina, la dosis va de 0.05 a 0.3 microgramos por kilo y por minuto.
Pero hay que tener en cuenta que provoca disturbios metabólicos, arritmias, particularmente en los pacientes más pequeños. O sea, en los prematuros estos disturbios metabólicos son constantes. Por lo tanto, debe usarse el tiempo que uno necesita que revierta el cuadro. Cuando revirtió el cuadro, acudir a otro inotrópico para tratar de mantener lo que se logró, como por ejemplo puede ser la dobutamina, que es menos agresiva que la epinefrina en cuanto a los trastornos metabólicos. Entonces, esta se utiliza también cuando la función cardíaca está comprometida, hipotensión, pero por hipoflujo, y hay hipoxemia. La dosis es de 2 a 25 microgramos por kilo y por minuto, y sabemos que más de 10 microgramos por kilo y por minuto puede aumentar el cronotropismo, y por eso como riesgo tiene la arritmia, la taquiarritmia y las taquicardias. La función cardíaca normal la contraindicaría. La milrinona, sabemos que la milrinona tiene particularmente indicación, es un lucitrópico, y tiene particular indicación en la disfunción diastólica, cuando la función cardíaca está comprometida, pero básicamente la función diastólica. La presión arterial puede ser normal y el bebé puede encontrarse con hipoxia. La dosis recomendada es 0,25 a 1 microgramos por kilo y por minuto. En la bibliografía habla de carga de 25 a 75 microgramos por kilo, pero en general, uno no lo utiliza con carga. Trata de utilizar bajas dosis e ir aumentando y tratando de, con el ecógrafo, ir vigilando la mejoría de la función diastólica. El riesgo es la hipotensión por vasodilatación, pero cuando esta hipotensión tiene que ver con caída de flujo, la milrinona la va a mejorar. Disminuye la agregación plaquetaria y tiene contraindicación en, obviamente cuando hay hipotensión importante, cuando hay shock vasodilatador y en la disfunción renal. O sea, esta es una contraindicación formal, porque en la disfunción renal, como es una droga que se elimina por el riñón, entonces si esta, la suspendemos, lo que va a suceder es que se va a seguir acumulando. Se va a seguir acumulando porque el riñón no está funcionando bien. En cuanto al levosimendan, también es un lucitrópico, actúa diferente de la milrinona, porque es un sensibilizador de los canales de calcio, por lo tanto, es recomendable el control del calcio total e iónico antes de la colocación. En cuanto a la indicación es cuando la función cardíaca se ve comprometida y particularmente en la hipertensión pulmonar, porque reduce reduce las resistencias vasculares pulmonares. En general, también se habla de una carga de 6 a 12. Yo no tengo suficiente experiencia en este tema. No sé si esta carga es necesaria o no estrictamente, pero bueno, la recomendación es de 6 a 12 microgramos por kilo y por minuto en 30 minutos, y luego continuar a 0,1 por 6 horas y luego a 0,2 microgramos por kilo y por minuto. En general, el riesgo que reducir debe suspenderse la milrinona, nunca usarse conjuntamente, tiene riesgo de arritmia atrial y está contraindicado en la hipotensión severa. Lo que sucede que a veces la hipotensión tiene que ver con el flujo, entonces si esto tiene que ver con el flujo y el levosimendan lo aumenta, probablemente la hipotensión se mejore con el uso del levosimendan, y particularmente en la hipertensión pulmonar, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque se elimina por hígado y por riñón y por lo tanto ante cualquier falla de estos órganos se puede acumular. La contraindicación que tienen tanto la milrinona como el levosimendan es la vida media. La milrinona, una vez suspendida, puede durar 24, 48 horas, depende un poquito también de la función renal del paciente, y el levosimendan en cambio dura varios días. Por lo tanto, una vez suspendido,
sigue estando el efecto. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto, y esto es lo que lo hace que uno sea un poco más reticente a su uso. En cuanto a las otras drogas, la vasopresina, ustedes saben que es un excelente vasoconstrictor, se utiliza en la hipotensión sistémica refractaria, produce bajo cronotropismo, o sea, no acelera la frecuencia cardíaca, y tiene una gran ventaja: actúa en hipoxia y en acidosis. Y la otra gran ventaja es que disminuye las resistencias vasculares pulmonares porque tiene un receptor específico que ahora le voy a detallar. Y también aumenta el flujo coronario y cerebral. O sea que estamos protegiendo órganos vitales al mismo tiempo que bajando las resistencias vasculares pulmonares y elevando las resistencias vasculares sistémicas. La dosis es de 0,1 a 2 miliunidades por kilo y por minuto. Puede asociarse a hiponatremia, a trombocitopenia transitoria. La vasoconstricción puede afectar la perfusión mesentérica, por lo tanto tenemos que tener cuidado y hacer vigilancia activa con ecógrafo y con bueno, el NIRS, por supuesto, y puede ser deleterio en la disfunción del ventrículo izquierdo. Pero, bueno, obviamente como la noradrenalina se usan con inotrópicos. La contraindicación es la hiponatremia y la disfunción diastólica. En cuanto a la hidrocortisona, que todos sabemos de utilizarla en la hipotensión resistente a las catecolaminas y en la hipertensión pulmonar refractaria que no responde al óxido nítrico. En crisis aguda se utiliza 1 miligramo por kilo dosis cada 6 horas con un mantenimiento de 1 miligramo por kilo día fraccionado. En hipertensión pulmonar severa, no sepsis, 4 miligramos por kilo dosis y luego 1 miligramo kilo cada 6 horas, 4 dosis de mantenimiento. Puede exacerbar en caso de infecciones, hongos virales, bueno, herpes, citomegalovirus, bacterias. O sea que ante una sospecha de sepsis, esta debe ser contraindicada. Ahora, muy bien, que como les decía en un principio, todo esto que es la recomendación es con clase 2B, y la evidencia se indica de que no hay suficientes trabajos controlados con suficiente número de pacientes que puedan controlar claramente, ¿no es cierto?, cómo actúa cada una de estas drogas en cada situación en particular. O sea, por eso es que yo les diría que el tratamiento y la identificación hemodinámica y el seguimiento de estos pacientes con el mayor número de monitoreos hemodinámicos lo más precisos posible es lo que indica el uso y la suspensión de cada una de estas drogas. Ninguna de estas drogas pueden usarse tiempos indeterminados. Logrado su efecto y no necesitando o mantenerse, debe suspenderse o reemplazarse. Y esto es importante que todos lo tengamos presentes. A veces, por querer más, por dar más, no estamos haciendo mejor. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta. Y ahora quiero darles unas breves palabras sobre la vasopresina, que tiene, como yo les dije, 3 receptores. Un receptor B1 que produce vasoconstricción arterial, está localizado en el músculo liso vascular y actúa por la vía del inositol fosfato 3. En cuanto al receptor 2, B2, es por reabsorción de agua libre y causa vasodilatación por vía del AMP cíclico, particularmente en terreno coronario, cerebral y pulmonar. O sea que esto es lo que les comentaba. Tiene indicación en la hipertensión pulmonar, es el de elección. Y el B3, que es por liberación de la hormona adrenocorticotrófica.
En general, entonces, como concepto general, la vasopresina actúa produciendo un mínimo efecto cronotrópico y pérdida de acción inotrópica adversa. Actúa mejor en hipoxia y acidosis, particularmente en condiciones de shock refractario a catecolaminas. La vasoconstricción puede afectar terrenos esplánicos, produciendo lesiones como enterocolitis. Por lo tanto, la vigilancia con eco es fundamental. Y bueno, y para cerrar, entonces, y hablar de la hemodinamia del shock, yo les voy a dejar esta frase del doctor Ivan Seri, que me parece que engloba lo que es la hemodinamia en shock, y dice lo siguiente: una sostenida estabilización del estado cardiovascular con adecuado mantenimiento de la presión arterial, gasto cardíaco, perfusión tisular y oxigenación siguen siendo un desafío en los neonatos más críticamente comprometidos. El tratamiento de estos pacientes requiere del más complejo entendimiento de la etiología y fisiopatología del shock, el efecto de los diferentes tipos de ventilación mecánica sobre la función del sistema vascular y los mecanismos de acción farmacológicos y potenciales efectos indeseables de laminas simpático-miméticas y de otros medicamentos usados en el manejo del shock neonatal. Es por esto entonces que mis conclusiones son: el reconocimiento temprano del shock y la fisiopatología es crítica en una intervención oportuna. El manejo debe ser individualizado y basado en la fisiopatología subyacente, priorizando la restauración de la perfusión y el soporte cardiovascular dirigido. El ultrasonido efectuado en la cabecera del paciente puede proveer información vital, anatómica, fisiológica para tal manejo. Su amplio uso está limitado por la disponibilidad de profesionales entrenados, y es por esto que los invito a aquellos que no hayan iniciado este camino, que sean jóvenes, que tengan ganas de entender la hemodinamia neonatal, de que lo inicien, porque es posible. Hoy hay información suficiente para un entrenamiento adecuado. Su utilización permitiría estandarizar y protocolizar el manejo del shock neonatal. La ecocardiografía neonatal debería ser una extensión del examen clínico y de los parámetros usados tradicionalmente. Así que con esto cierro. Muchísimas gracias, y espero que les sea de utilidad. Cualquier duda que tengan la pueden remitir por chat, que les voy a contestar lo antes que yo pueda. Muchas gracias y hasta pronto.